Hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Espero que también estés con una alegría en tu corazón al conmemorar en este día el más grande acontecimiento de parte de Dios hacia nosotros. Cristo padeció por nosotros. Él mismo llevó nuestros pecados. Hoy recordamos que cuando Jesús estuvo colgado en ese madero, fue para que nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, ahora vivamos en su justicia. Dice la palabra de Dios, maltratado, humillado, ni siquiera abrió la boca. ¿Qué pasa con nosotros cuando sabemos dónde está el culpable? A lo mejor alguna vez en casa llegó papá, mamá y alguien había hecho una fechoría y te culpaban a ti. ¿Alguna vez te quedaste callado para que tu hermano o tu hermana no recibiera castigo? ¿O decías, no, él fue? ¿Sabías? En esa cruz, Jesús guardó silencio. Como cordero fue llevado al matadero, así dice la palabra. Como oveja enmudeció ante su trasquilador. Ni siquiera abrió la boca. Esto lo hizo por amor a nosotros. Pero quiero decirte algo esta tarde. El día de hoy vamos a ver a esa cruz sobre cómo Dios expresa su ira. Porque normalmente hablamos sobre el amor de Dios. Pero ¿alguna vez has pensado que las buenas noticias comienzan cuando hablamos por las malas noticias? Las malas noticias es que Dios está airado con el mundo. Las malas noticias es que la paga del pecado es muerte. Y las malas noticias es que no hay justo ni aun uno. En esa cruz vamos a ver desatada toda la ira de Dios. Pero va a caer sobre la persona indicada. No la que cometió el pecado, sino sobre la persona adecuada. Pero no así va a quedar exento de toda la brutalidad de la ira de Dios. ¿Sabías que la palabra de Dios, la Biblia, habla más de la ira de Dios que de su misericordia? Hoy vamos a estar hablando de eso. Vamos a ver la cruz desde otro punto de vista. Seguramente ya lo has escuchado, pero te invito a que reconsideres estar atento a la enseñanza de esta tarde. Y sé que al final terminaremos diciendo, gracias Señor, por este amor tan sublime, que ciertamente fue el resultado de tu expresión de ira en la cruz. Vamos a aprenderlo, mi hermano. Vamos a iniciar, por tanto, nuestra reunión. Si tienes oportunidad, te invitamos a que puedas compartir este mensaje. A veces se nos invita a hacer campañas de evangelismo. Hoy ciertamente no podemos salir a los hospitales como quisiéramos. No podemos salir a los parques. No podemos salir a los zócalos. Pero sí puedes compartirlo en tu muro. Simplemente es darle compartir. No para que tengamos más influencia en el mundo, no. Simplemente para que alguien más escuche este mensaje de Dios para la humanidad. Así que vamos a iniciar. Espero ya tengas tu Biblia a la mano porque la estaremos ocupando bastante. Estaremos dando un paseo por el Nuevo y el Antiguo Testamento. Estaremos viendo la veracidad y la suficiencia de la palabra. Así que vamos a pasar un buen tiempo, pero también es un tiempo donde vamos a adorar el nombre de Dios. Vamos a hacer de este momento ciertamente un tiempo donde ya disfrutamos de la libertad, pero también un tiempo solemne de alabanza a nuestro Dios, por lo que Él hizo en la cruz. Convoca a tu familia, iniciemos en el nombre de Jesucristo. En tu pantalla aparece el saludo. Dice, venid, ved aquel
que no buscó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Como cada vez lo hacemos, te invito a que estemos en oración de preparación para dar inicio a nuestra reunión de esta tarde. Oremos a Dios. Amén. Te invito a que junto conmigo nos unamos en la lectura que aparece en tu pantalla y confesemos en qué participamos en esa cruz. Todos juntos. Mi culpa, mi pecado, mi incredulidad, mi falta de santidad llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Amén. Sí, fue por mí. Fue por mí que Jesús murió. Vamos a cantar el himno que estará apareciendo en tu pantalla. Es el himno En la vergonzosa cruz, himno número 199 del himnario Celebremos su Gloria. Cantemos a nuestro Dios. Amén. Oremos a Dios.
Padre Santo, verdaderamente no tengo palabras para expresar. Por eso pido que sea tu Espíritu Santo quien auxilie mi vida en esta hora para poder proclamar esas palabras que pudieran siquiera describir lo que hiciste por nosotros. Ayúdanos, Dios, a tener convicción de que si bien es cierto que en esa cruz fue una demostración tan grande de amor, porque Jesús decía, no hay amor más grande que este, que alguien ponga la vida por sus hermanos, por sus amigos. Y ciertamente agradecemos ese amor, pero no dejes que pasemos por alto que la causa fue mi pecado, nuestros pecados. En esa cruz, ciertamente, podemos recordar de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, sí, pero también fue dado para que la ira fuera descargada sobre Él. Porque todo el peso de la desobediencia de la humanidad le fue atribuido ese día a Jesucristo. El que no cometió pecado por nosotros se hizo, para que fuera hecha justicia por nosotros. Bendito Dios, en esta tarde nos presentamos ciertamente con confianza, porque nos has dado entrada al lugar santísimo por los méritos de Cristo, porque esa sangre derramada en el propiciatorio celestial ahora nos da acceso. Por eso nos presentamos, Dios, en esta tarde, pero no olvidamos cuál es nuestra condición en la que fuimos amados y hallados. Pero queremos, Dios, expresarte toda alabanza y gloria, producto de nuestro corazón que ahora se expresa en nuestros labios. Permite, Dios, que tu Espíritu Santo, a través de la palabra hoy hablada, pueda hablarle al orgulloso, pero también al que se siente menospreciado. Y nos hagas, Dios, conscientes de la obra total de Cristo en la cruz. Recibe, Dios, la gloria y la honra, y quedamos entonces bajo la dirección de tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús el victorioso. Amén. Quiero invitarte a que ahí en casa te unas conmigo en la oración congregacional. Está apareciendo en pantalla, todos juntos. Señor, en ese día se hizo más real y dolorosa que nunca. Como siervo de los hombres, sufriste toda clase de humillación y dolor. Fuiste crucificado en la cruz. Parecía que las fuerzas del mal vencían para siempre. Desde esa cruz arrancaste mi pecado, me fortaleciste en mis debilidades, cargaste mi culpa. Todo eso hiciste cuando me arrepentí de toda mi naturaleza pecaminosa. Y entonces desde esa cruz me hiciste una nueva criatura. Amén. Vamos a cantar de lo sucedido en la cruz. Vamos a cantar de cómo nuestras culpas fueron lavadas en esa cruz. El himno 164. Si tienes tu himnario, ábrelo. Y si quieres unirte a nosotros y no lo tienes, apóyate en tu dispositivo. En la cruz, en la cruz. Cantemos a nuestro Dios.
en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo trae la paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Gloria a nuestro Dios. Siempre por la eternidad una felicidad indescriptible. Eso fue el fruto de la cruz y uno de los cuantos beneficios. Hermanos, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. El himno 325 del himnario Celebremos su Gloria en el Monte Calvario. Vamos a cantar a nuestro Dios. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo aprecio esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Cuando estimo la cruz de Jesús, en mis triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió, para darme pureza y perdón. Cuando estimo la cruz de Jesús, en mis triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seguiré a Jesús, tomaré hoy mi cruz, los desprecios con él sufriré. Y algún día feliz
santos en luz, para siempre su gloria tendré. Cuando estimo la cruz de Jesús, en mis triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Vamos a recordar esos pies que caminaron por las aldeas, por los caminos, por las veredas, Jesús buscando y sanando a los afligidos, hasta que finalmente ese camino lo llevó a la cruz, donde hizo el más grande de los triunfos, en favor de los débiles, los debilitados, los pecadores, los marginados. El himno 201, Pies Divinos, himnario Celebremos su Gloria. Pies divinos, pies divinos, pies divinos, pies divinos, pies divinos de Jesús, que en la cumbre del Calvario los clavaron en la cruz, que en la cumbre del Calvario los clavaron en la cruz. Perpetuos fríos y desnudos por los campos, caminando, caminando sin cesar, por las cumbres, por los valles, por la orilla de la mar, por las cumbres, por los valles, por la orilla de la mar. Van llevando por Judea la semilla del bendito evangelio del amor, y calmando del enfermo las tristezas y el dolor, y calmando del enfermo las tristezas y el dolor. Cuán hermosos y cuán santos, cuán benditos, de Jesús el Nazareno son los pies. Hoy yo quiero que a la tierra vengan pronto otra vez. Hoy yo quiero que a la tierra vengan pronto otra vez. Pies divinos, pies sangrantes, horadados por mi culpa sin igual. Nos libraste del pecado y del juicio eternal. Nos librasteis del pecado y del juicio eternal. Amén. Esto fue lo que sucedió en esa cruz. Nos libró del pecado, pero también de juicio. ¿Juicio de quién? Juicio de Dios. Sin embargo, hubo alguien que sí atravesó ese juicio. Quiero que vayamos a la palabra de Dios.
Lucas capítulo 23, y vamos a leer de los versículos 44 al 47. Lucas capítulo 23, versículos 44 al 47. Está apareciendo en tu pantalla. Vamos a unirnos en este pasaje bíblico. Lucas capítulo 23, versículos 44 al 47. Dice así la palabra de Dios: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Hermanos, hermanas, vamos a tener mensaje de parte de Dios. Pero como te decía al principio, si crees que sabes lo necesario acerca de lo que sucedió en la crucifixión, te invito a que lo reconsideres. Vamos a ver algunas de las cosas que constantemente hemos escuchado que sucedió en ese lugar, pero vamos a verlo desde una perspectiva distinta. Tal vez distinto a lo que hemos acostumbrado a escuchar en estos días. El día de ayer te decía algo. Si tienes cosas que hacer, no las hagas en este momento. De verdad, es el mejor tiempo que puedes invertir. Ciertamente busca un lugar donde puedas estar con atención, donde quiera que estés, porque vamos a escuchar palabra de Dios. Te invito a estar en oración unos momentos. Padre Santo, gracias por estos momentos. Ciertamente, Dios, para nosotros, los que hemos sido salvos por medio de la fe, en esa obra magnífica de Cristo, la palabra que hemos de escuchar es poder que viene de ti, poder de Dios para salvación, no así para los que se pierden. Ellos ya habrán sido condenados. Pero Dios, ayúdanos a tener mayor conocimiento, porque a mayor conocimiento, mayor amor. Queremos amar más. Por eso aumenta nuestra fe. Que sea tu Espíritu Santo quien hable, Dios, en estos momentos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, ¿recuerdas cuando teníamos los viernes de crucifixión de las 7 palabras? Ciertamente vamos a ver las 7 palabras en esta hora. Así que en esta ocasión únicamente seré yo por cuestiones de pandemia, si no seguramente hubiéramos invitado a más hermanos a que participaran en estos momentos, que ciertamente son de reflexión para el cristianismo, pero también de fiesta, porque a través de esta muerte celebramos la vida. Aquí llegamos en Lucas capítulo 23, de los versículos 44 al 47, un relato breve de la muerte de Cristo. Permítanme leerlo nuevamente. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 9ª hora. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Que Jesús fuera condenado a morir tendría que ser catalogado como uno de los actos más injustos que jamás ha hecho el hombre en contra de una persona que es justa. Es el acto más injusto en contra de Cristo, que era absolutamente perfecto. Es lo peor que los hombres podían hacer.
Es lo peor que los hombres jamás hicieron. La injusticia es evidente. Fue seguida por crueldad, que igualmente fue una crueldad impía. Pero de pronto entramos a una escena donde Jesús es el centro de todo tipo de burlas. Todos se están mofando de la idea de que Él es un tipo de rey. Los soldados romanos, siguiendo la guía de los líderes religiosos judíos, meten una corona de espinas en su cabeza. Era una forma burlona de coronar al supuesto rey. Le arrojan una túnica púrpura y le colocan un cetro falso en su mano. Y lo reconocen como rey usando un sarcasmo burlón. Cuando finalmente Jesús es llevado a ser crucificado, crucifican a un ladrón a cada lado. De esta manera se burlan de la idea de que todo rey debe de tener dos asistentes, los más nobles, los más leales a él, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y después expresan abuso mediante la boca de los líderes. No solo ellos, la gente se burla, los ladrones que están crucificados a un lado de él se burlan. Y los soldados también se burlan. Blasfeman su nombre con sarcasmo como si él fuera un tipo de rey. Y podríamos llamar a ese acontecimiento la comedia del Calvario. Tenían la intención de que ese momento fuera una burla total. La intención de que fuera la mofa vergonzosa más baja que pudiera haber. Pero algo dramático sucede justo en la cúspide de la burla. Se convierte ahora en un drama. En ese lugar donde los líderes judíos, que eran los que estaban dirigiendo toda esa escena, alguien los quita y alguien más entra al escenario. En un momento, la comedia burlona se termina y se escucha un gran silencio. Y entonces comienza el drama. Aquellos que estaban llevando a cabo los papeles, las funciones primordiales de la burla, desaparecen. Y entonces un gran personaje entra en escenario. No es ningún otro, sino Dios mismo. Dios se aparece en ese día del Calvario y convierte entonces la comedia en drama. Todos nosotros entendemos la muerte de Cristo. Todos sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Todo cristiano sabe eso y lo cree. Pero normalmente tendemos a ver a la cruz de Cristo en los aspectos de que Él sufrió físicamente. Acostumbramos a verlo también como ese gran sacrificio de amor por parte de Cristo. Y sí, exactamente eso pasó. Jesús dijo, ningún hombre tiene mayor amor por sus amigos que aquel que pone la vida por sus amigos. Mientras que es verdad que ese día hubo tortura física que necesita ser bien entendidas, ciertamente también hay amor que necesita ser bien entendido y necesita ser enfatizado. Hay un elemento en el Calvario que se presenta como un elemento primordial en la revelación que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Hay una situación que con frecuencia pasamos por alto, y es que la presencia de Dios en ese día, escucha bien, el Calvario tiene que ver más acerca de la ira de Dios que con cualquier otra cosa. Sí, es crueldad e injusticia humana en su peor expresión.
también vamos a ver una expresión de amor sacrificial en su mejor expresión. Pero sobre cualquier cosa, lo que sucedió en el Calvario tiene significado tanto para ustedes y significado para mí debido a lo que Dios va a hacer ahí ese día. Es cuando Dios aparece en el Calvario que realmente ese momento se va a convertir en un acontecimiento salvador. ¿Por qué digo esto? Jesús es una víctima de injusticia humana. Jesús sufrió un horror tremendo, un dolor agonizante. Pero Jesús murió de manera dispuesta, amorosa, sacrificando su vida. Y esas cosas son verdad, siempre serán verdad. Pero necesitamos pensar más profundamente. Necesitamos salir de la parte baja del mar en cuanto a revelaciones hablando, y necesitamos entrar a las revelaciones más profundas. Y usted hace eso cuando comienza a ver el papel de Dios en el Calvario, el papel de Dios en el Calvario. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana el viernes de la semana de Pascua. Durante las primeras 3 horas, el pueblo, los gobernantes, los soldados, incluso los 2 criminales, eran los protagonistas de la escena. Blasfemia, ridículo, burlas, menosprecio, insultos. Solo hay un hombre entre todos estos personajes que hace una excepción a la regla a lo largo de las 3 primeras horas. Ese es uno de los ladrones a quien se le da vida, se le permite ser salvado de manera milagrosa y maravillosa mientras está colgado a un lado de Jesús. El resto de los personajes están disfrutando de las burlas. Pero mis hermanos, como les dije, la comedia termina al mediodía. Tuvieron sus 3 horas y se acabó, y se terminó. Realmente se acabó. Hoy vemos a la humanidad se sigue burlando, pero llegará el momento en el que se acabe todo esto. Dios entonces ocupa el lugar del escenario, ¿verdad? Es la escena, el teatro del pueblo. Pero ahora Dios es el principal protagonista. Ahora Dios será el actor. Según Lucas 23, durante el tiempo que Jesús estuvo en la cruz, nuestro Señor habló 3 veces, 3 palabras. Primero dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús inaugura el perdón por la humanidad. En segundo lugar, Jesús ve a su madre María y ve a Juan, el apóstol amado, y le dice: he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Lo que está haciendo es encomendar al cuidado de su madre a Juan. Y lo tercero que dijo fue al ladrón que estaba colgado a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? En estas primeras 3 horas, Jesús menciona 3 frases. Lo cierto es que el ambiente ese día está lleno de palabras, pero eran burlas, menosprecio y abusos en contra del rostro de Jesús crucificado por parte de la multitud. Pero al mediodía dice esto: hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9 y el sol se oscureció. Hoy tuvimos un buen día. Todavía seguramente por tus ventanas está entrando el sol. Hay un buen día. El sol, al igual, en ese día estaba en su ápice, a mitad del cielo, un brillo refulgente, pero de manera inmediata, instantánea, se llena de oscuridad total. El sol se apagó, no hay luna, no hay estrellas, todo es oscuridad.
Imagínense el shock. Yo creo que ni siquiera podemos imaginarlo. Ellos sabían lo que estaban haciendo, burlándose, blasfemando, y de pronto un momento aterrador. Todos entran en pánico. Van a ser llevados de un momento de burla a una sobriedad. Sin advertencia, el mundo se oscurece de manera total. No había electricidad, no había luz, tienen sus lámparas de aceite, pero nadie lleva su lámpara a mediodía esperando que se haga noche de un momento a otro. No sabemos qué tan lejos se llenó de tinieblas, si solo el Calvario, si todo Jerusalén o toda Judea. No lo sabemos. Pero ¿qué causó esa oscuridad? ¿Qué habrían pensado? ¿Cuál habrá sido el pensamiento que entró en sus mentes? Alguien ha dicho, es que la oscuridad del diablo en ese momento comenzó a reinar. Porque Dios es luz, no puede relacionarse a Dios con las tinieblas. A veces eso es verdad. Pero déjame decirte, Dios, cuando aparece a Israel y lo saca de Egipto, lo sacó como luz en el día, ¿verdad? Durante la noche, Él era su luz. Una nube de luz en el día y una luz ardiente de noche. De hecho, el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Así que normalmente asociamos a Dios con la luz. Pero ¿sabían ustedes que con mayor frecuencia en su palabra a Dios se le asocia a sí mismo con la oscuridad? El pueblo judío lo sabía muy bien. Ahora, aquí se pone interesante. Quiero que pongas mucha atención en esto. Porque cuando se le asocia a Dios con la oscuridad, normalmente viene juicio. Hay un tema bien conocido en el Antiguo Testamento y está construido en torno a la expresión llamada el día del Señor o el día de Jehová. Seguramente has escuchado esto, el día del Señor o el día de Jehová. Quiero que vayamos a los profetas. Vamos por favor a ver al profeta Joel. Él escribe esto: he aquí el día del Señor, porque el día del Señor está cerca y vendrá como destructor todopoderoso. Ahora, ¿cuáles son las características? Por favor, capítulo 2, versículo 10. Joel 2:10. Fíjate cuáles son las características cuando Dios aparece como Dios destructor. La tierra tiembla, los cielos se sacuden, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo, el sol pronuncia su voz ante su ejército, ciertamente su campamento es muy grande, porque fuerte es aquel que lleva su espada. Hermanos y hermanas, el día del Señor, de hecho, es muy grande y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El día del Señor es destrucción, es devastación, es mortal y nadie va a sobrevivir. El siguiente de los profetas es el profeta Amós. Quiero que vayamos, por favor, al capítulo 5, versículo 20. ¿Acaso el día del Señor no será oscuridad en lugar de luz? Ahí mismo, capítulo 8, versículo 9. Y sucederá en aquel día, declara Jehová Dios, que haré que el sol descienda en la tarde y haré que la tierra esté oscura a plena luz del día. Bastante específico. Profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 14. Cercano está el día, el gran día del Señor. Cercano pues, y viene muy rápido. Escuchar el día del Señor en él.
dice así: en el día del Señor, el guerrero llora amargamente. Un día de ira es ese día. Un día de turbación, un día de problemas, un día de destrucción y desolación, un día de oscuridad, un día de nubes y densa oscuridad. Por eso es que considero que en ese momento hay un nuevo actor en el escenario. El protagonista ahora es Dios. Él ha ocupado el lugar principal. Dios llegó al Calvario, pero no llegó en luz, sino en oscuridad. Se apareció para desatar juicio, no en el sentido escatológico en el futuro que hará contra los impíos. Escúchalo bien. Aquí aparece el Señor como juez a traer juicio, no en sentido escatológico que traerá sobre todos los hacedores de maldad, sino en el sentido soteriológico en contra del piadoso. Eso es lo que realmente está pasando en el Calvario. Aquí es a donde digo que vamos a entrar a mayor profundidad en el acontecimiento del Calvario. Va más allá del sufrimiento físico. Va más allá del sacrificio de Cristo. Somos testigos de la ira divina de Dios. En esos momentos, la ira de Dios se está derramando de forma final. La ira en donde hay lloro y crujir de dientes. En la eternidad sin alivio, con oscuridad. Es la oscuridad de la presencia de juicio de parte de Dios. Es la oscuridad de la presencia de juicio de Dios. Entonces, mis hermanos, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, Dios se apareció en ira. Y eso es bien interesante, porque Dios no derramó su ira sobre los romanos. No fue en contra de los líderes religiosos. No fue la ira derramada contra el pueblo. Entonces, ¿cuál ira? ¿Sobre quién se derramó? Fue ira contra el Hijo de Dios. Dios desató la totalidad de su furia sobre Jesucristo. Cuando las personas dicen que el infierno es estar separado de Dios, es solo en sentido de su presencia como Dios consolador, no en el sentido de presencia como Dios que lleva castigo y juicio. Dios, quien es el castigador de las almas, se aparece en ese momento en la oscuridad del Calvario para castigar a su Hijo. ¿Por qué? A favor de todos los que van a creer a lo largo de la historia. Eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. Esa es la copa que Jesús esperaba en el huerto. Era una copa repulsiva. Jesús dijo, ¿habrá manera de evitarla? Jesús lo hubiera querido evitar. Entonces podemos decir, la oscuridad no es la ausencia de Dios, es lo opuesto. Es la presencia de Dios en juicio completo, en venganza, en furia, en ira infinita, movida por su justicia infinita. Así que en ese día, Jesús sufrió castigo infinito. Es aquí donde Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Aquí fue hecho pecado por causa de nosotros. El que no lo conoció, el que no conoció pecado, es aquí donde es herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Es aquí donde Él se hace maldición por nosotros. Estas son las 3 horas de la ira de Dios en contra de Jesús. Es algo sorprendente para pensar.
Toda la gente pasará la eternidad en el infierno, o puede pasarle la eternidad, porque nadie es capaz de pagar por sus pecados. Sin embargo, Jesús en 3 horas pudo pagar de manera total por los pecados de toda la gente que a lo largo de las generaciones creería en él. La pregunta es ¿cómo? ¿Por qué una cantidad infinita de ira solo puede ser absorbida por Jesús? Porque Él es Dios. Dice así el pasaje: hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. La hora 9 se acabó, 3 horas, 3 de la tarde, y entonces la luz regresa. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús dijo esto en el versículo 33 del capítulo 15. Cuando había llegado la hora 6, lo mismo dice el Evangelio de Lucas, oscuridad cayó sobre la tierra hasta la hora 9. En la hora 9, es decir, las 3 de la tarde, la oscuridad se disipa. En esa hora 9, la oscuridad ha desaparecido. Y escucha esto. Jesús expresa una palabra más. Eloi, Eloi, lama sabactani, lo cual se traduce: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo podemos entender esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es una pregunta apropiada. Y te voy a decir por qué. No es que Dios le haya traído consuelo instantáneo o comunión instantánea. Más bien, me parece que es el sufrimiento final. Este es un recordatorio para todos los pecadores, mientras que el infierno es la furia total de la presencia del castigo personal de Dios. Recuerda esto: Dios en el infierno nunca estará ahí para confortar ni para consolar. Él nunca estará ahí para dar consuelo. Él nunca traerá ahí alivio. Entonces, ¿es una falta de amor? No. Es una expresión de intimidad con decepción. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Te acuerdas Jesús cuando sale fuera de Jerusalén? ¿Cuántas veces quise reunirte, pero no quisiste? Ahora tu casa está desamparada. Es un afecto con decepción en ella. Así lo es, Dios mío, Dios mío. Es un afecto íntimo con decepción. No es diferente a lo que vemos en Mateo capítulo 7, cuando dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, nunca os conocí. Esas personas son rechazadas por el Señor. Ellos tenían una mente en donde tenían la idea que tenían una relación íntima con Él, pero van a ser decepcionados. Aquí Jesús dice: Dios mío, eso es íntimo. Pero en la decepción del momento está la pregunta: ¿dónde está tu consuelo? Ese es el abandono que Jesús sufrió. Después, en el versículo 45, Dios subrayó la obra que Él había hecho en la cruz. Lucas 2 dice esto: es tan asombroso, pero dicho de una manera tan suave. Y el velo, dice así, el velo del templo se rasgó por la mitad. A veces se le da poca importancia a lo que pasa en el velo. Pero déjame decirte algo. La cruz de Cristo es expiación. La cortina del templo rasgada es acceso. Por su muerte,
el nuevo pacto fue ratificado. La activación de ese nuevo pacto no sucedió hasta que Jesús murió en la cruz. Entonces Dios rasgó la cortina y abrió el camino a su presencia. Cuando el velo se rasgó, ¿qué sucedió? El templo fue obsoleto. El sumo sacerdote quedó obsoleto. Todos los sacerdotes quedaron obsoletos. Todos los sacrificios de animales quedaron obsoletos. Todo lo que pasaba en ese lugar quedó obsoleto. Se había acabado. Como dice Hebreos 10:1, todas las cosas que existían, todo ese sistema religioso, eran sombra, eran símbolos de lo que había de venir. Y todo eso ya había venido en Cristo. Entonces, en ese momento, imagínate, se está celebrando la Pascua. En ese momento hay muchos sacerdotes en el templo. Hay muchas personas en la ciudad, cerca de 2 o 3 millones de personas. Es el momento de sacrificar animales, pero debido a la oscuridad se había detenido. Así que cuando la oscuridad se va, dicen, bueno, vamos a reanudar. Vamos a aprovechar el tiempo que se perdió en esas 3 horas. Pero se dan cuenta que el velo se rasgó. Y ahora abrió Jesucristo acceso, porque había quitado el pecado del mundo. Entonces, en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 19, dice esto: debido a que Jesús abrió el lugar, al lugar santo, tenemos confianza para entrar al lugar santo mediante la sangre de Jesús, por un nuevo lugar y vivo, el cual Él inauguró para nosotros a través del velo que es su carne. Así que acerquémonos a Dios con un corazón sincero, con plena certeza de fe, habiendo rociado nuestros corazones y quedando limpios de una conciencia mala, lavados nuestros pecados con agua pura. Esto es lo que dice Mateo 27:52. Escucha bien, Mateo 27:52. Las tumbas fueron abiertas. Esto sucedió exactamente después del temblor. Muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados, salieron de las tumbas después de la resurrección y fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Qué increíble escena! ¿Cuáles son entonces las consecuencias de Cristo en la cruz? Acceso y vida después de la muerte. Hermano, hermana, ¿qué día celebramos hoy? Cuando Dios apareció en juicio, pero también apareció en salvación, ¿no es cierto? Juicio en contra de su Hijo y salvación para nosotros. Toda la furia va en contra de Cristo, pero el camino es abierto para nosotros. Toda la furia fue sobre Cristo, pero la vida después de la muerte ahora está disponible para nosotros. Después de esto, de todas estas cosas que hemos descrito, Jesús, sabiendo que ya habían sido cumplidas todas las cosas en la Escritura, y para que se cumpliese lo último, de que se había acabado todo se había acabado, ¿verdad? Él ahora abrió el camino está abierto. La resurrección ya se preparó. Jesús ya acabó todo. Ahora hay calma dulce y serena. Y Jesús dice, tengo sed. Tan maravilloso hombre. Jesús no había bebido nada. A lo largo de todo el proceso, de todo lo que él tuvo que enfrentar, cuando él terminó todo, después de toda una carrera, dice, tengo sed.
Ahí había un contenedor lleno de vinagre, de vino amargo, vino agrio. Estaba ahí, colocan una esponja llena de vino agrio en un palo, lo llevaron a su boca, y entonces cuando Jesús bebe ese vino amargo, menciona estas palabras: consumado es. Después de que Jesús dijo, tengo sed, hace una expresión triunfal: consumado es. Jesús clamó a grande voz, y esto es bien importante. Era imposible para una víctima de crucifixión que está muriendo, que está agotado, que siga conservando ese sentido de victoria. Difícilmente un moribundo puede hacer un gemido, pero Jesús está lúcido y dice: ya todo está contemplado y pagado en su totalidad. Tetesletai, consumado es. Jesús está fuerte. Lo pueden observar todos. Jesús es triunfal. Jesús está entero. Él dijo así: el buen pastor pone su vida por las ovejas. Él dijo esto: nadie me quita la vida, yo la pongo porque yo quiero. Yo tengo poder para ponerla y autoridad para ponerla, y tengo autoridad para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, y esa es la prueba. Él clama totalmente entero y a voz potente, y grita con todas sus fuerzas. ¿Qué dice? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes algo? Todos los que estaban ahí entendieron exactamente lo que Jesús quiso decir. ¿Tienes tu Biblia? Busca el Salmo 31:5. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa era una oración que todo judío, las mamás cuando iban a acostar a sus hijos, todo judío cuando había terminado la obra del día, la jornada del trabajo, y era tiempo de dormir, todo judío repetía esta oración. Así que, llegada la hora, es como si Jesús dijera: papá, ahora me voy a acostar. Es tiempo de descansar. Es tiempo de dormir. En tus manos encomiendo mi espíritu. Todos hacían esta oración regularmente cuando iban a descansar. Pero hubo dos cambios que él hizo. Él ahora vuelve a decir Padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te das cuenta? La comunión con Dios fue restaurada. Jesús estuvo en un infierno por 3 horas. Y después de que todo se acabó, el castigo se acabó, el sufrimiento se acabó, esa dulce comunión con el Padre se restablece. Y después Jesús dice esto. Salmo 31:5. Tú me has rescatado, Dios,
Dios de verdad. Oh, tú me has redimido. ¿Te das cuenta? Jesús no fue redimido en la cruz, Él fue el Redentor. La precisión de la Biblia es impresionante. Y podríamos haber tomado tantos versículos. Padre, terminé la redención. Es hora de dormir. Jesús toma ese salmo porque el Salmo 31 es acerca de la oración de un justo que está sufriendo. Y en medio del sufrimiento dice: todo lo que puedo hacer es encomendar mi corazón a ti, encomendar mi espíritu a ti, encomendar mi vida a ti. Y Jesús es la persona perfecta, sin pecado, justa, pero que sufre, atraviesa muerte. Jesús dice: recibe mi espíritu. Y entonces Lucas, después de eso, y habiendo dicho esto, expiró. Es muy simple, sin embargo es muy profundo. Dios había matado a su propio Cordero de la Pascua, el Cordero mismo de Dios, fue su Hijo primogénito. Y termina Lucas diciendo esto: cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué hizo? Dio gloria a Dios. Y creo que esa es la manera en cómo debemos responder. Y cerramos este mensaje de hoy. Así es como debemos responder, como el centurión. Esta es la manera de responder al mensaje de la cruz, ¿no es cierto? ¿Qué otra forma podemos usar para alabar a Dios? Toda bendición en el Nuevo Testamento es una expresión de alabanza a Dios por la redención. Entonces, hermanos, hermanas, debemos unirnos al coro celestial y cantar: digno es el Cordero de Dios que fue inmolado. Y expresar: Él es digno de recibir poder y honra y gloria y riqueza y sabiduría y fortaleza. Solo hay una manera de responder y decir: Dios, si todo el universo fuera mío, si todas las galaxias fueran mías, si toda la naturaleza fuera mía, ese sería un regalo tan pequeño para ofrecerte. Por eso te doy todo lo que soy. Te entrego todo, Cristo. Mi todo te lo doy a ti. Todo. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por el retrato que es tan vivido y claro en el Calvario. Nuestro Señor Jesús fue llevado a tu juicio y recibió toda la ira por nuestro castigo. Simplemente, Dios, no tengo palabras en este punto cuando intento pensar en la grandeza de tu sacrificio, la grandeza de tu gracia hacia nosotros, que somos tan absolutamente indignos. Señor, lleva a cabo tu obra en nuestros corazones y te damos gracias. Queremos vivir el tipo de vida que demuestra esa gratitud. Oramos para la gloria de Cristo como siempre. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor Dios les bendiga. Y de verdad deseo que estas palabras ilustren todo lo que pasó en la cruz, y me faltaría más.
Vamos a presentarnos ahora en ofrendas y diezmos a nuestro Dios. Estarán apareciendo los textos que ocuparemos para hacerlo. Vamos a interactuar y ofrecemos nuestros presentes a Dios. Todos juntos. Cristo Jesús dio su vida como una ofrenda en rescate por muchos. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Prueben en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Todos. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe bendición. Amén. Oramos a Dios. Padre Santo, gracias por darte por nosotros. ¿Qué pudiéramos darte que no es tuyo, que no te pertenezca? Recibe, por favor, estas ofrendas de gratitud. Bendice mucho a nuestros hermanos, nuestro hermano que lo administra. Lo ponemos en tus manos, Padre, todo es tuyo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Para aquellos que tal vez están por primera vez con nosotros, somos la Iglesia Metodista de Amajac. Somos el Templo de Divino Salvador. Nos sentimos de verdad gozosos de que nos acompañen, de que puedan hacer que esas transmisiones puedan llegar hacia personas que necesitan escuchar el mensaje de esperanza. Tenemos actividades diversas, pero esta semana, al ser nuestra Semana Mayor, tenemos algunas actividades especiales. Nos vemos el día domingo, 6 de la mañana, en el culto conferencial. Nos unimos a todas las iglesias metodistas de la conferencia, así que estaremos mandando los links de los cultos. Normalmente tenemos cultos aquí por Facebook los días martes. Tenemos nuestros estudios bíblicos jueves a las 7 de la noche, viernes, momentos de oración y organizaciones para mujeres, jóvenes y varones. Así que te invitamos a que te unas a nosotros en las diferentes organizaciones. Normalmente tenemos devocionales a las 6 de la mañana. Si quisieras que te llegaran estas reflexiones matutinas, haznos llegar tu WhatsApp y nosotros con gusto lo hacemos llegar a ti. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a terminar cantando a nuestro Dios. Ahora, ya recibimos todo de Él. Este mensaje tiene que ser anunciado a las naciones. Él vino a anunciarte la palabra de vida. Ahora, ¿qué vas a hacer? Sal y anuncia también. Himno 294. Mi vida di por ti. Celeste
Gloria a nuestro Dios. Dile: mi vida entera, mi familia, mis planes, mis batallas, mi futuro, todo lo encomiendo a ti. Vamos a unirnos en esta lectura final y finalizamos con nuestra oración de bendición. Todos juntos. Cristo padeció por nosotros. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Terminamos en oración. Gracias, Señor bendito. Verdaderamente lo hiciste a su totalidad. Todo lo que tenía que ser pagado fue pagado. Lo que tenía que ser rescatado se rescató. Toda la obra que te mandó a hacer el Padre, eso hiciste, Jesús. Diste la vida por nosotros. Ciertamente, después de esto, así como lo dijiste: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fuiste bajado al sepulcro. Ciertamente moriste. Pero en tu muerte, ahora nosotros tenemos vida. Y tu resurrección es la más grande prueba. Por eso, Dios, nos gozaremos y nos uniremos. Si tú nos permites la vida, el día domingo estallaremos en gozo, cantándote glorias, alabanzas, himnos, cantos espirituales, celebrando tu victoria, porque eres el que estuvo muerto, pero ahora vives por la eternidad. Gracias porque vives, y sobre todo porque ahora has hecho morada en nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos. Que la bendición de Dios el Padre, el amor de su Hijo Jesucristo y la unción de su Santo y bendito Espíritu sea con ustedes ahora y eternamente. Amén. Mis hermanos, hermanas, nos encanta cuando dejan saludos en Facebook. Que Dios les bendiga. No se cansen de orar unos por otros. Bendiciones, nos estamos viendo.